Muy buenos días, mis estimados estudiantes de la institución educativa San Ignacio de Loyola, 16470. Vamos a desarrollar nuestra clase virtual el día de hoy. Nuestra sesión se llama Conociendo el movimiento obrero y las ideas socialistas. Nuestra clase para los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en el área de ciencias sociales. La competencia que vamos a desarrollar hoy es construye interpretaciones históricas, y la capacidad que vamos a desarrollar es interpreta críticamente fuentes diversas. Nuestro campo temático corresponde al movimiento obrero, los comienzos del movimiento obrero en el Perú, las ideas socialistas, y el desempeño es que el estudiante está en capacidad de explicar la manera como puede recurrir a diversas fuentes. Muy bien. Vamos a centrarnos ya en el tema que vamos a tratar, el movimiento obrero y las ideas socialistas. Siempre les hemos explicado a ustedes que los fenómenos sociales se mueven por principios dialécticos de acción, reacción y lucha de opuestos. Vemos que los grandes fenómenos de movimientos sociales se expresaron en la revolución liberal, las revoluciones liberales, que tenían que también dentro de los aspectos de resolver problemas sociales que se habían creado como producto del fenómeno de la revolución industrial, que crearon nuevas condiciones de vida y trabajo. Surge el problema obrero, y al surgir el problema obrero, por lógica, por un efecto directo, también va a surgir el movimiento obrero. ¿Cuáles son estas características que reclamaban los obreros? Que se les reconozcan sus derechos sociales, que en ese tiempo no existían. El modelo político-económico de los estados del siglo XIX, donde surge el problema obrero, se daba en lo que se llama el liberalismo económico, que por esta doctrina no se dejaba al Estado intervenir como un árbitro de los problemas sociales. Se establecía dejar hacer, dejar pasar, un vocablo inglés laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. De tal manera que por esta causa el movimiento obrero estaba completamente desprotegido por parte del Estado capitalista, del Estado burgués. Y entonces los obreros tuvieron que ellos buscar la manera como reaccionar en defensa de sus derechos. Así que surgieron muchos movimientos que se expresaron en el cartismo, el ludismo. El ludismo era pues esa expresión de los obreros de responsabilidad y echar la culpa a las máquinas. Por lo tanto, se buscaba destruir las máquinas, hacer sabotaje, para de esa manera ellos siempre sean considerados por los capitalistas, ¿no? Luego el cartismo, que se desarrolló mayormente en Inglaterra, era pues memoriales, cartas que los obreros ingleses dirigieron al Parlamento exigiendo que se le reconozca derechos y se vea su situación en la cual se encontraba. Muy bien. Luego aparece pues en el campo ideológico, surgen las ideas socialistas, surge el socialismo. Y dentro de las ideas socialistas, por pensadores, filántropos, que buscan ver la manera de cómo crear una sociedad más justa, una sociedad en que se acabe ese drama que vivían los obreros de la injusta explotación del hombre por el hombre. Entonces aparecen primero las ideas socialistas, las ideas socialista que se clasifica luego en socialismo utópico, socialismo científico, aparece el marxismo y el anarquismo.
estos dos movimientos de carácter internacional, ¿no? El marxismo buscó organizar a los obreros a nivel mundial y por eso postulaba las organizaciones internacionales de los socialistas, como la Primera Internacional, la Segunda Internacional y la Tercera Internacional. Muy bien. Y también ya aparece en forma embrionaria el movimiento feminista. Todo este proceso de la lucha de los obreros se da a partir de la Revolución de 1848 hasta una lucha hasta 1919, en 1917, donde vamos a ver el estallido de la primera revolución socialista triunfante en el mundo, que es la Revolución Rusa, que en algún momento la vamos a señalar, ¿no? Este cuadro que podemos mirar, se ve los obreros del siglo XIX y sus relaciones muy fuertes, muy violentas con los empresarios o capitalistas en ese tiempo, por las razones que estamos exponiendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver en más detalles el movimiento obrero a mitad del siglo XIX. Había mano de obra abundante, había contratación libre, excesivas horas de trabajo. Los obreros trabajaban hasta 16, 17 horas diarias y por salarios bajos. Aún había el trabajo infantil, la explotación infantil. Ausencia de legislación laboral, no había leyes, el Estado no intervenía en el problema obrero por la ideología del liberalismo económico, que consideraba que el Estado nunca debía intervenir y dejar que las situaciones entre empleados y obreros se solucionen por las leyes naturales. Existían malas condiciones de vida, de vivienda, de higiene, de sanidad, analfabetismo, y todo esto generó en el problema obrero una conflictividad laboral, y comienza a desarrollarse en el obrero una conciencia de clase, de sentirse que es una clase oprimida y explotada por la clase capitalista. Bueno, en organización estaban prohibidos los derechos de asociación y huelga, o sea que las huelgas eran ilegales. El Estado estaba ahí para garantizar la propiedad privada y para el obrero no había ninguna ley que lo proteja. Eso se llama las acciones de opresión, y toda acción trae una reacción. La reacción es que, tomando conciencia los obreros de su condición, comienzan a ver de qué manera actúan. Como ya lo hemos dicho, surge el ludismo, que consiste en destrucción de las máquinas, porque se acusa o se ve a la máquina como enemiga que le quita el puesto de trabajo al obrero. Luego vienen las sociedades de socorro mutuo, para ayudarse entre los propios obreros, asociaciones de socorro mutuo, y el arma más poderosa que va a utilizar el obrero para organizarse en defensa de sus derechos es que aparece el sindicato, como una asociación de trabajadores para defender sus intereses y recurrir a la huelga, que es la paralización de labores. Esto es lo que se da cuando surge el movimiento obrero en el siglo XIX, especialmente en Inglaterra, que es la cuna de la revolución industrial, la cuna del capitalismo, la cuna también del surgimiento del movimiento obrero, la cuna del sindicalismo en defensa de sus derechos. El cartismo es una forma de lucha de los obreros que reclaman sus derechos políticos para la clase trabajadora, el sufragio universal, el derecho a elegir y ser elegido. Estas conquistas las van a lograr en la Revolución de 1848, que ya lo hemos estudiado. El cartismo consistió en presentación al Parlamento inglés de sus reivindicaciones, su pliego de reclamos, llamado la Carta del Pueblo, en 1839.
Aunque no logró sus objetivos, obligó al gobierno británico a regular las condiciones laborales, con nuevas leyes de asociación, regulación del trabajo femenino e infantil, y preparar el terreno para las reformas posteriores. De tal manera entonces que el cartismo fue una forma en la cual la clase obrera va a comenzar a presionar para que el Estado cambie de actitud, de una actitud no intervencionista a una actitud de intervenir en los problemas sociales que se habían dado como consecuencia del surgimiento de la clase capitalista y de la clase obrera, ¿no? Ahí tenemos un cuadro que ilustra la clase obrera buscando y reunida en una postura de huelga, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es el movimiento obrero? ¿Qué buscaba el movimiento obrero? Aquí podemos ver la contradicción que se va a dar en la sociedad capitalista, la burguesía que es propietaria de los medios de producción, y luego está su antítesis, ¿no?, que es la clase proletaria, la clase trabajadora. El obrero, que es aquel que va a una fábrica y que ofrece su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero, como ya lo hemos dicho, ese salario no es un salario justo, es un salario de explotación, es un salario de explotación del hombre por el hombre. Un salario que en la mayoría de las veces no compensa el esfuerzo de trabajo hasta 16 horas diarias. Entonces los obreros van a buscar mejores condiciones laborales. Eso va a dar lugar a origen del sufrimiento obrero. Y esta partecita de acá, la destrucción del sistema capitalista, eso ya viene con las ideas socialistas de Carlos Marx, que las vamos ya a estudiar a continuación. Muy bien, entonces toda la sociedad industrial ha creado esta condición que, si bien por un lado, y es un detalle, ¿no?, que es importante reflexionar, el capitalismo es ambivalente. ¿Por qué decimos ambivalente? Porque el capitalismo por un lado trae aspectos positivos a la sociedad industrial, a la sociedad moderna, a la sociedad actual, ¿no? Porque el capitalismo permite la aparición de nuevos productos de consumo, que todos lo necesitamos, ¿no? Máquinas, aviones, automóviles, en fin, un sinnúmero de productos de la sociedad industrial. Esa es la parte positiva. También la parte positiva sería que genera puestos de trabajo. Todo eso estaría en la parte positiva. Pero la parte negativa es el afán desmedido de los capitalistas de ganar y lucrar a más no poder, y en ese afán de lucrar cae en el egoísmo propio del individualismo, de mirar al obrero no como un ser humano con dignidad, con derechos, con necesidades, sino como un simple un elemento más de la producción de ganancia. O sea, no como persona, sino como un instrumento mercantil de explotación. Esa es la parte negativa que tiene el capitalismo, y que en el escenario del siglo XIX, pues esa es la imagen al mundo que presentaba el capitalismo. Esta situación va a dar lugar a que surja el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Una corriente ideológica que propone nuevas formas de organización socioeconómica basada en la socialización de los medios de producción. Ya el socialismo, como ideología, considera, de hecho lo condena al capitalismo, y considera que el capitalismo es un sistema injusto de explotación del hombre por el hombre, y busca su reemplazo, ¿no? ¿Por qué? Porque el socialismo observa que se da el problema social, en la lucha social, la contraposición de intereses contrapuestos entre la clase obrera y la clase capitalista, ¿no? Por un lado están los obreros y los burgueses. Muy bien, entonces el desarrollo industrial, si bien como lo hemos expresado, trajo bienestar, aspectos positivos hasta el día de hoy, también crea un problema de explotación del hombre por el hombre.
Ahora, en el escenario actual que nos encontramos, con esta cuarentena y el problema a nivel mundial del COVID-19, se dice que el mundo no será igual. Y entonces, es un hecho que el maquinismo, ya en su cuarta revolución industrial, en la robótica, van a aparecer nuevas máquinas, los robots, que posiblemente es un hecho que van a reemplazar a los obreros. Y se van a crear quizás los mismos problemas que se dieron en el siglo XIX, en la sociedad industrial del siglo XIX. Los problemas que se dieron cuando las máquinas reemplazan a los seres humanos y surge el ludismo. Porque ven a la máquina como el que le quita el puesto de trabajo. ¿Y qué sucederá? ¿Y cuál será la actitud de la clase obrera hoy cuando vean a los robots que le quitan el puesto de trabajo y te desemplean? O hoy, que en Estados Unidos, por ejemplo, han arrojado más de 18 millones de obreros o de empleados, los han despedido por la crisis del COVID, porque así es en Estados Unidos las leyes. Y cuando regresa de repente se encuentra que un robot lo ha reemplazado y le dice, ya no te necesito porque aquí el robot lo hace mejor que tú. ¿Qué problemas, qué retos puede traer para la sociedad actual después que pase esta crisis mundial de las cuarentenas por el COVID-19? Muchas complicaciones. Yo veo una sociedad en la cual quizás cada día más, ¿no?, las nuevas máquinas, los robots, van a reemplazar al obrero. Quiere decir que el problema obrero, lejos de solucionarse, pues quizás se va a profundizar hoy en la sociedad moderna actual, y mucho más con esta crisis que está ya generando situaciones muy difíciles para la clase obrera, ¿no? Es una reflexión que es muy importante tenerla en cuenta. Y entonces, cuando se crea la nueva sociedad, que ya lo vamos a analizar, y originó unas nuevas situaciones de desigualdad por las precarias condiciones laborales, expresadas en ¿qué? Salarios miserables, jornadas arduas, extensas, explotación y abuso. En suma, el capitalismo liberal del siglo XIX generó pues una situación de explotación del hombre por el hombre. Muy bien. Y entonces ya aparecen las ideas socialistas. Primero tenemos pues en las ideas socialistas, ya es la ideología que busca, que condena al sistema capitalista y que busca reemplazarlo por un sistema socialista. Tenemos dos vertientes de pensamiento, ¿no? El socialismo utópico, o digamos mejor, digamos dos en amplitud, ¿no? Y como en el socialismo utópico va a haber vertientes, también va a haber vertientes en el socialismo marxista. La postura de lucha de clases y la postura anarquista también que se da, ¿no? Y luego vamos a ver cómo al final también esa institución que miraba desde el balcón, expectante, silenciosa, en algún momento como diciendo, esto no es mi problema, ¿no? La Iglesia Católica, que era la iglesia mayoritaria, y también la Iglesia Protestante, pero mayormente la Iglesia Católica, no quería intervenir, ¿no? Y al no intervenir dio lugar a que aparezca y cubra ese espacio vacío justamente el socialismo marxista. Y la Iglesia va a demorar un poco en hacerse presente. Muy bien. Luego tenemos entonces el socialismo utópico, ¿no? Utopía. Esa palabra utopía viene de una obra de un pensador inglés llamado Tomás Moro, que en Inglaterra escribió que existía una isla donde todo era paz y felicidad y la gente vivía en comunidad y no había explotados ni explotadores, o sea, un paraíso. Y la novela se llamó Utopía, de Tomás Moro, ¿no? De ahí viene la palabra utópico, que significa algo imposible de realizar. Bueno, los representantes de este socialismo utópico, ¿no?, que buscaban reformar o cambiar o transformar a la sociedad capitalista, tenemos pues a los más destacados, Robert Owen, Saint-Simon, que planteaba la tecnocracia,
que la comunidad, la sociedad debía ser gobernada por hombres hábiles. Charles Fourier, que expresaba una comunidad casi utópica llamada los fanasterios. Bueno, y también tenemos a Blanqui, y decía: seamos realistas, esa es su frase famosa, pidamos lo imposible. Louis Blanc, Talleres Nacionales Franceses. Eran pues personas que buscaban que se cambie la sociedad y planteaban algunas alternativas, algunas ideas. Muy bien. Luego tenemos el socialismo científico de Carlos Marx. Muy bien. Carlos Marx, que se llama el socialismo científico, para diferenciarlo del socialismo utópico, porque el marxismo es toda una filosofía y una doctrina económica con sustento filosófico y político, que busca completamente la destrucción, la desaparición de la sociedad capitalista y su reemplazo por una sociedad socialista, que en el futuro evolucionaría de socialista a comunista, que significaría ya una sociedad sin clase, ¿no? Marx escribió un libro llamado El Capital, en el cual analiza cómo funciona el sistema capitalista. Y el detalle más importante que Marx capta es de que siempre en la relación de producción entre un capitalista y un obrero, el obrero produce más de lo que le paga el empresario. El empresario solamente le paga un salario. A veces ese salario, como ya le hemos dicho, injusto. Pero el obrero ha producido una gran ganancia para el capitalista, que le hace que su capital aumente. Pero esa ganancia con la cual se queda el empresario, Marx le llama la plusvalía, que significa más allá de lo que te doy, más allá del valor que yo te pago, hay una ganancia que se queda para mí, y a ti te doy un salario, y ahí eso es lo que llama la explotación del hombre por el hombre. De tal manera que en un contrato laboral, ¿no?, en una libre contratación, muy importante es que un obrero valore su trabajo y no deje pues que alguien le diga: oye, voy a trabajar contigo, sí, pero ¿sabe qué? Solamente te voy a pagar pues 5 soles, 10 soles, cuando yo soy consciente que mi trabajo es de 50 o de 100 soles. Ah, no, compadre, ahí nomás, ¿no? Gracias, búscate otro, yo no. Entonces a mí un poquito, cuando el obrero sabe valorar, ¿no? Pero lamentablemente a veces, en situaciones de crisis, como la que hoy estamos viviendo, y se va a poner peor, a veces los capitalistas se aprovechan de la necesidad de trabajo de la clase obrera y las personas, entre no quedarme sin comer, pues aceptan que sea un subempleo, lo que mayormente actualmente se da en nuestro país, ¿no? Los famosos service, que ni siquiera el empresario ya lo contrata al obrero, sino que para evitarse problemas de derechos y de pagos, busca una empresa que contrate tipo service, ¿no? Y que el Estado en nuestra sociedad actual permite, tolera. Peor, el subempleo es enorme, pues hay una inmensa cantidad de trabajo informal y empresas informales, y el subempleo pues genera una terrible explotación que se da pues en nuestra sociedad, y que ni el Estado sabe y conoce cuántas personas se encuentran en esa situación de subempleo, que es el capitalismo. Ya sería el sistema peor, la más terrible forma de abuso, de explotación del hombre por el hombre. Muy bien, entonces Carlos Marx plantea entonces que a través de la praxis política, aquí lo que tiene que hacer la clase obrera es organizarse políticamente y considerar que tiene que asumir la lucha de clases, y en esa lucha de clases va a llegar un momento que va a derrotar a la clase capitalista y para llegar a la clase socialista. Muy bien, ya esas ideas ya se miraban un poquito, comenzaron a aparecer en la revolución de 1848 en Francia,
pero mayormente se vieron claramente en el primer intento de establecer un gobierno socialista, la famosa Comuna de Francia, que fue derrocada cuando fuerzas prusianas fueron y derrocaron y asesinaron a más de 20.000 obreros comunistas en Francia, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea de Carlos Marx se diferencia del anarquismo porque Carlos Marx habla de tomar el poder y establecer un Estado socialista, pero donde ya renuncia al sistema del parlamentarismo, el sistema parlamentario de los países donde predomina el capitalismo, que es los sistemas de poder legislativo, poder judicial y separación de poderes. No, él plantea la dictadura del proletariado, donde desaparecerían todo el parlamentarismo, el Congreso, leyes, y solamente se entiende que la clase proletaria está gobernando para su beneficio. Por lo tanto, ya es una dictadura, pero ya no para el favor de los capitalistas, sino en favor de los pobres, es lo que plantea el marxismo. Los anarquistas no, a pesar que también ellos también buscan desaparecer el sistema capitalista, pero ellos, como Proudhon, Bakunin, estos pensadores, consideran ellos que hay que rechazar todo tipo de autoridad. Ellos consideran que el verdadero comunismo va a haber cuando desvanezca el Estado. Ni Estado socialista, ni Estado capitalista, ningún Estado. Simplemente que la sociedad se organice en una forma de una comunidad ya, donde el Estado es el gran culpable de todo. Así que ellos buscan una sociedad sin autoridad. Se la llama anarquismo, ¿no? Y por último vemos ya la presencia, ya casi a finales del siglo XIX, de la Iglesia, especialmente en su famosa encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, donde plantea ya justicia, caridad, asociacionismo, asistencia social, ¿no? Pero considera que es importante la propiedad privada, pero buscando el bien común. No está de acuerdo con la lucha de clases, proponiendo que haya un entendimiento solidario entre patrones y obreros, ¿no? Esas son las ideas de la Iglesia Católica. Y luego viene la alternativa intermedia, que es la que hoy más predomina, especialmente en Europa, en lo que se va a llamar partidos socialdemócratas, que es lo que los marxistas ortodoxos le llaman el revisionismo, porque considera que hay que actualizar las teorías de Marx, que las teorías de Marx, el socialismo de Marx, fue muy bueno quizás para estudiar y analizar la situación difícil del capitalismo del siglo XIX, pero en el contexto actual, que cuando el capitalismo ya ha evolucionado también, el Estado ya interviene, entonces no creen que es necesario pues mantener las tesis originarias de Marx, y entonces ellos plantean ya una reforma frente a la vía revolucionaria, y a esos se llaman en la actualidad los partidos socialdemócratas, ¿no? Para ir más o menos entendiendo y captando las ideas principales, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos pues el socialismo utópico. Saint-Simon soñaba con una sociedad ideal regida por sabios, utópica, ¿no? Robert Owen, un empresario filósofo, era partidario del cooperativismo, Robert Owen. Y el cooperativismo sí es una idea que no se quedó como utopía, que sí se ha materializado. No podemos decir que todas las ideas de los socialistas utópicos se quedaron solamente como utopías, sería injusto. El cooperativismo se desarrolló en el mundo y se extendió y ayudó. Acá en San Ignacio el cooperativismo llegó por los años de 1963, gracias a que se fundan las primeras cooperativas, una cooperativa que fundó el señor Donald Bartolini con un señor Chapi, que fueron la primera cooperativa agraria de servicios múltiples, el año 1973, que llegó a ser una de las más grandes cooperativas, que después esta cooperativa hasta ahora existe. ¿Y cuál fue la esencia de las ideas del cooperativismo?
Una que es muy bonita, que significa, si yo cojo como decir, una varita yo la doblo, la quiebro y fácil la varita. Coloco otra varita, también la puedo quebrar, pero si pongo más varitas, si quiero quebrarla ya es fuerte, no la puedo quebrar. Esa es la idea, la unión. Y en este caso en San Ignacio, ¿contra quién se unieron las cooperativas? Los cooperativistas, los socios de la cooperativa, para evitar la explotación del comercio. Los comerciantes a veces pagaban un precio que no era el precio justo del mercado y ganaban demasiado. Y el productor de café estaba obligado a aceptar esas condiciones de pago por su producto porque no había quien le venda, ¿no? Entonces, pero cuando surgen las cooperativas comienzan a enlazarse y comienzan a vender al mercado mundial y comienzan a ofrecer precios, y al final aún queda una liquidación, de tal manera que el agricultor ve que los beneficios son enormes y observa que quizás el comerciante le ha estado robando hasta más, le ha estado ganando de más hasta el 50, 60% de lo que realmente él ganaba, ¿no? Entonces vemos que esa idea del cooperativismo en el gobierno del señor Belaúnde se promovió bastante, y hasta ahora existen leyes y está vigente el sistema cooperativo como un sistema alternativo al comercio, y que es de gran beneficio para los productores, y existen muchas cooperativas, ¿no? Por acá las que más conocemos nosotros son las cooperativas cafetaleras. Muy bien, luego tenemos a Charles Fournier, que señalaba que la industria es responsable de la pobreza y planteaba comunidades voluntarias, ¿no? Muy bien, estas son las ideas del socialismo que se conoce como socialismo utópico. Ahora vamos al socialismo científico ya de Carlos Marx, ¿no? Lo fundamental es que los medios de producción, todos los medios de producción, pasen a control de un Estado socialista. Entonces ese es el socialismo científico. Es una estructura, un sistema de ideas socialistas que permiten la conformación de políticas económicas con contenidos diferentes dentro de una superestructura social que les facilita la creación de un nuevo modelo económico. O sea, Marx y Federico Engels plantean un nuevo modelo económico. Muy bien. Socialismo utópico también critica a la sociedad, la condenaba, pero sus soluciones eran muy diversas, no había una sola dirección. Muy bien. Entonces, el marxismo. Muy bien. Si visita la tumba de Carlos Marx en Inglaterra, en su tumba va a encontrar una frase que resume todo su pensamiento de lo que buscaba Carlos Marx, ¿no? Dice, ahí se puede leer en la tumba de Carlos Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La filosofía, si solamente es para imaginar, soñar, pero no busca el cambio, no busca mejorar las condiciones sociales, no vale nada. Para él, lo más importante es no interpretar el mundo, sino cambiar. Caramba. Y se refería pues a la injusta sociedad del liberalismo económico y del capitalismo del siglo XIX. Carlos Marx, ¿no?, y Federico Engels postulan el socialismo científico, un programa de acción que busca transformar la sociedad, y para ello genera una conciencia ideológica basada en su pensamiento, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, que muestra las contradicciones que se dan en todo. Primero, el materialismo dialéctico, ¿no? El materialismo dialéctico es una concepción filosófica que parte de la creencia de un marxista-leninista ateo que lo único que existe en el mundo es la materia, y que ésta no ha sido creada por ningún dios. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esa materia tiene una dialéctica, tiene una lucha interna en ella misma
que es la que genera el orden, la lucha de contrarios, que esa materia, a través de su ley del movimiento, ha creado todo lo que existe, ¿no? La naturaleza, la sociedad, el pensamiento. Así que ve, es una concepción completamente filosófica, materialista, atea, donde Dios desaparece. Eso es lo que dice Marx. El materialismo histórico plantea que toda la lucha de la humanidad es una lucha de clases. Que la humanidad primero estuvo en una etapa primitiva, que era un comunismo pero primitivo, porque no había propiedad privada, los bienes estaban ahí, estaba la naturaleza, el hombre necesitaba un bien, iba ahí, no pedía permiso a nadie, cazaba un venado y se alimentaba, encontraba un árbol, tomaba el fruto. Es el comunismo primitivo, pero sin desarrollo. Y cuando aparece la agricultura, aparece lo mío y lo tuyo, aparece el que tiene y el que no tiene y el que se queda sin nada, y aparece la lucha. Y para que esa lucha hay un orden, pero un orden en favor de una clase, que sería la clase privilegiada, aparece el Estado. Primero, el Estado esclavista, para regular las relaciones entre amos y esclavos. Luego, la sociedad feudal, para regular las relaciones en el Estado feudal de los señores, dueños del feudo de la tierra, y los campesinos que labraban la tierra no eran dueños, pero que eran explotados por el señor feudal. Y en el Estado burgués sería lo que ya hemos dicho, los capitalistas, dueños de los medios de producción, y los obreros. Entonces, Marx, viendo a la historia como una lucha de clases, entonces Marx plantea una tesis siguiendo las leyes de lo que él llama la dialéctica, que es las leyes de la tesis, antítesis y síntesis. Entonces Marx dice, cuanto más se afirma una clase, pero ella tiene ya un germen en su propia contradicción, que es la contradicción que ella genera, que va a provocar un cambio dialéctico. De esa manera, entonces, por el cambio y la lucha de contrarios, la sociedad esclavista se negó en la sociedad feudal. La sociedad feudal se negó en la sociedad capitalista. Y por esta ley, la sociedad capitalista va a devenir en una sociedad socialista, ¿no? Esa es la tesis de Carlos Marx, lo que se llama el materialismo histórico. Cuanto más se afirma el capitalismo como sistema, pero genera una contradicción, la explotación de los obreros, de tal manera entonces que en esa lucha, al final dialécticamente, por la ley del devenir, inevitablemente llegará a una sociedad capitalista siguiendo las leyes de la dialéctica. Muy bien, para tener más o menos la idea por la cual la gente pues lo ha aceptado esto como un dogma de fe, como una verdad irrefutable, como una tesis científica, y esto pues impulsó las revoluciones, ¿no? La gente muy segura de eso pues se metió a la lucha, ¿no? a buscar las revoluciones, la revolución rusa, y tantas revoluciones que ha habido. La primera, la revolución de la Comuna de París, luego la revolución rusa que triunfó, la revolución china, y así, por el mundo, siguiendo esa idea, ¿no? Muchos, millones, ¿no? Estas ideas de Marx han provocado la muerte de millones de personas, muchas muriendo seguros de que su ideal es correcto y que si ellos, sacrifican su vida, pero que otros lograrán eso. Bueno, esas son las ideas de Carlos Marx, ¿no? La lucha de clases hasta llevarlo a su etapa revolucionaria. Y luego que toman el poder, pues impongo lo que se llama la dictadura del proletariado, ¿no? Lo extraño es que aquí, disculpen, lo extraño es que acá ellos utilizan a los sindicatos. Pero lo primero que hacen los comunistas cuando toman el poder, desaparecen los sindicatos. Desaparecen los sindicatos. Y en China, por ejemplo, es una dictadura. Ahí no hay sindicatos, ahí nadie puede protestar. Y cuando alguna vez han salido a protestar, pues simplemente te disuelven a tiros, y si alguien muere por ahí, pues está muerto, ¿no? Esas son las cosas muy extrañas que tiene pues el marxismo en todo su sueño utópico. Muy bien.
Entonces aquí hemos visto ya, ¿no?, el materialismo histórico, que según el materialismo histórico, ¿no?, la economía condiciona todo lo demás. O sea, la ley, todo el sistema político está basado en la economía, ¿no? Y aquí viene esta frase fuerte que Marx deja a la religión, una crítica durísima a la religión de su tiempo, porque la religión de su tiempo, hay que ser honesto, los protestantes y los católicos estaban la boca cerrada. O sea, ellos ante el problema obrero miraban a otro lado. Como hoy, igual hoy muchas veces los problemas sociales, la religión dice, no, es política, no me meto, no opino, y voltea a otro lado. Y ahí están las consecuencias. Y por eso Marx dejó una frase muy dura contra la religión. Él dijo, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Y era una crítica muy fuerte, porque con ello estaba diciendo Marx que el hombre está en su pobreza y lo único que le vende la religión, el clero, a la gente es una droga para que se drogue en un sueño, en la ilusión de un mundo mejor, para no ver su realidad. Crítica muy dura, por supuesto, una crítica muy dura. La religión es el opio del pueblo, dice, ¿no? Y entonces, y el sistema político, la monarquía, sirven a los intereses económicos, ¿no? Y que la historia es una sucesión de modos de producción, ya lo hemos dicho, esclavismo, feudalismo, capitalismo, y que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no?, porque provoca la revolución que trae el cambio. O sea, hay que cambiar, no se trata de interpretar al mundo, sino de cambiar al mundo. El cambio revolucionario de la sociedad es un nuevo modo en el cual no haya ni opresores ni oprimidos, una sociedad sin opresión, la utopía del marxismo. Muy bien, entonces eso es lo que vemos con respecto ya a las ideas de los socialistas. Pero hubo pues entre ellos mismos no estaban de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente la posición marxista del marxismo con el anarquismo. Aunque ellos buscan lo mismo, tienen el mismo fin, el mismo objetivo, ¿no?, pero ellos no están de acuerdo en ese punto que les dije, que para el marxismo una manera de luchar es a través del sindicalismo, los partidos políticos, ¿no? Y para los anarquistas, ellos pueden recurrir, no les importa cualquier medio. El terrorismo, por ejemplo, el terrorismo, si buscamos el terrorismo político de izquierda, ¿dónde está su origen? De los terroristas, está en el anarquismo. El anarquismo busca la destrucción del Estado mediante la vía violenta y que arda Troya, ¿no? Que todo se acabe todo. Esas son las ideas de estos pensamientos que surgieron. Muy bien. Entonces, a raíz de este problema, casi muy tardíamente, miren, ubiquémonos en 1891, ya se ha dado la primera revolución industrial, ya ha pasado más de un siglo de explotación de la clase obrera, y la Iglesia no decía nada, ni la Iglesia católica ni la Iglesia protestante, ¿no? Salvo, claro, entre los protestantes, es bueno mencionar a un pensador, a un predicador inglés llamado Juan Wesley, que él tenía una idea muy bonita que se aproximaba a la idea del socialismo utópico, porque él decía, gana todo lo que puedas, ¿no? Esa es la regla que le daba a los capitalistas cristianos, ¿no? Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Quiere decir que un verdadero empresario humano no solamente se va a ver la situación de la explotación, sino que va a ver también que es justo que se preocupe por el bienestar de sus obreros y de toda persona, no solamente el obrero, sino de cualquier persona, ¿no? Ser solidario, generoso, si ver a alguien que está en situación difícil, ir y socorrerlo, ¿no? Esa es la idea de John Wesley. León XIII promulga la famosa encíclica Rerum Novarum, que es la primera partida de que se puede seguir la presencia de la Iglesia en los problemas sociales, ¿no? Luego, pero no cuestionando a la propiedad privada ni el capitalismo como sistema económico,
pero sí apoya el movimiento de sindicatos católicos. O sea, toma posición ya de considerar que los sindicatos y el problema social tiene que ser ya visto, ¿no? Pero rechaza la lucha de clases y condena al socialismo y al anarquismo y busca la concordia social. Bien, esas son las ideas de la Iglesia Católica con respecto al problema. Pero ya a partir del Concilio Vaticano II aparece ya una famosa encíclica de un Papa Juan XXIII que se llama la Mater Magister, ¿no? Y ahí también ya comienza a mirar el problema obrero con más profundidad. Y ya aparecen nuevos conceptos como la justicia social, la justicia distributiva, la idea de justicia social, de una mejor distribución de la riqueza. Lo que sí podemos decir que ya el Estado, todos los estados también ya comienzan a darse cuenta que no pueden permitir que los capitalistas pues hagan lo que quieran con la clase obrera. Y comienzan a surgir la intervención del Estado mediante leyes desde Inglaterra, Francia, Alemania, todos los países, y leyes para dar leyes en favor de la clase obrera, justamente para evitar que vaya a pasar lo que pasó pues en la Comuna de París, la primera revolución socialista que casi triunfó pero que fue reprimida a sangre y fuego por las tropas prusianas, o la revolución rusa que triunfó. Ya, estos fenómenos nos obligaron pues, ¿no?, a los estados liberales, a los estados burgueses, a intervenir y dar reformas en favor de reformas al sistema capitalista y leyes en favor de la clase obrera, ¿no? Pero no fue suficiente, porque dentro de la misma Iglesia Católica surge un movimiento ya mucho más radical. Ese movimiento radical se llama la teología de la liberación, que prácticamente asume ya la función de establecer ya dentro de la Iglesia Católica una teología basada en el marxismo y en las ideas de Carlos Marx, y que busca ya, plantea también ya una acción revolucionaria, la lucha de clases, y ya identifica al capitalismo como enemigo de clase, y que ellos se identifican en favor de la clase obrera, la clase explotada, y que usando la tesis de Marx, introduciéndola ya al Evangelio, ellos dicen que la violencia, incluso ellos dicen en algunas teologías de la liberación, y plantean que la violencia es necesaria para liberar al pobre y eliminar los malvados opresores. Y ellos incluso llegan a un punto en que dicen, la teología de la liberación, si Jesús estuviera aquí, hoy estaría luchando en la guerrilla. Camilo Torres, ya una expresión bien radical, ¿no? Muy bien, entonces ya la teología de la liberación, las nuevas ramas que han surgido buscan establecer maneras de liberar a los oprimidos por pertenecer a una de las siguientes categorías, ¿no? Liberar por opresión de raza, opresión de género, pobreza, guerra, preferencia sexual, o sea, los derechos de los homosexuales, contaminación ambiental, la ecología. Muy bien, esta es ya la parte más última de la famosa teología de la liberación, que está muy fuerte pues en América Latina, ¿no? Este es el tema de cómo las nuevas corrientes teológicas muy metidas en el clero católico mayormente y en algunas ramas del protestantismo, según ellos, ¿qué tienen que ver los profetas de Israel con la teología de la liberación? Los profetas denunciaban el pecado estructural, el pecado de la sociedad, promovían un cambio total de sociedad, no parcial, no eran reformistas, eran revolucionarios. Querían un nuevo sistema, un cambio de estructura, no solo una transformación personal del individuo. Condenaron a los tiranos que oprimían al pobre, al necesitado y al indefenso. ¿Ah? Y se plantea una pregunta, ¿no? A Dios, se plantea una tesis, ¿no? A Dios sí le importa el sufrimiento de los inocentes. Muy bien. Entonces, usar el Evangelio de Cristo para señalar las condiciones de opresión y de injusticia que se dan en el mundo. Muy bien.
Esta es toda una exposición que hemos hecho con respecto al movimiento obrero y las ideas socialistas. ¿Alguna pregunta? Para aclarar, ya saben ustedes, siempre hay la opción a preguntar y nosotros a responder. Además, como siempre, les acompañamos a ustedes unos links de páginas o videos también que tratan sobre este tema, para que ustedes los tengan en cuenta. Les damos muchas fuentes para que, analizando distintas fuentes, ustedes ya se empoderan de ese conocimiento y construyan su propia interpretación de los hechos históricos. No necesariamente tienen que verlo como yo lo presento. Puede ser que ustedes tengan una visión más liberal o conservadora, o no pueden estar de acuerdo conmigo, es lo más natural, ¿no? Había un profesor universitario, cuyo nombre no recuerdo hoy, que decía: mi mejor alumno es aquel que no está de acuerdo conmigo. Eso es lo correcto, ¿no? Siempre tenemos que estar, no necesariamente, no todas las personas, no hay en el mundo dos personas que piensen igual. Siempre vamos a diferir en algo. Mi intención ha sido presentarles una clase completamente objetiva sobre el tema y realmente reflexionando que tenemos que evitar la explotación del hombre por el hombre. Yo puedo decir que si miramos la presencia de Marx, que no les gusta a muchos, pero Marx, si nosotros lo miramos con toda objetividad, fue un hombre que, aunque fue exagerado, quizás fue ateo, todo lo que podamos decir de él, y no nos guste, pero fue un hombre que vio un problema real que existía, de injusticia, de explotación, y él planteó su opinión. Que la cristiandad comenzó a ver el problema muy tardíamente. No señaló el problema en su momento, lo dejó ahí, lo dejó pasar, igual que el Estado, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y si bien la Iglesia católica, por ejemplo, ¿no? O la Iglesia protestante comenzaron a mirar y decir, bueno, esto está injusto, entonces esa presión de la opinión pública y de la conciencia fue la que hizo que el Estado ya pues diga: oh, tengo que comenzar a intervenir. Y ahora no, pues, ahora ya estamos en una época donde hay leyes. Al mismo capitalismo tendríamos que cambiarle ya de nombre. No, el capitalismo que Marx conoció ya no existe hoy, hay que ser realistas. De alguna manera existe, pero de otra manera tampoco no existe. O sea, hay un capitalismo que paga sus impuestos, que da beneficios sociales a sus trabajadores, que sí, que no como decía Marx, que todo se queda con el capitalista. Eso ya ha cambiado, hay que ser realista, ¿no? Hay que ser consciente. No es salvo que uno quiera pues engañarse a uno mismo, ¿no? Y que cada país, de acuerdo a la condición económica, el obrero vive en mejor condición social de acuerdo a cada país. En un país como Estados Unidos, los obreros pues ganan en dólares una diferencia enorme a lo que gana un obrero en el Perú, por ejemplo, o en Japón, ¿no? Y también hay una verdad, ¿no? Que sí, hay ingresos al Estado producto de los impuestos que dejan las empresas capitalistas, pero que a veces el Estado no la usa correctamente. O sea, el mal que tenemos en nuestros países, la corrupción y los robos descarados, que el que entra, todo gobernante que entra, esa es la idea que ya está en el pueblo, entra a robar. Eso es lo que ha quedado en la mente, ¿no? O sea, la falta de confianza en los gobernantes, en nuestros legisladores, y que realmente la riqueza del país que se genera dentro del mismo modelo capitalista no se distribuye equitativamente. También es verdad. Muy bien. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga. Y recuerden, quedémonos en casa. Evitemos salir. Muchas gracias.